Poema conjetural. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento, se dispersan el día y la batalla deforme y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo que estudié las leyes y los cánones, yo Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie y ensangrentando el llano fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, hacia habré de caer, hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora, oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca, con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre, de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto, al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos, que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies las sombras de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí, ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Bueno, esta es la sexta emisión de Alter Germinal. Agradecemos a la gente de Alter Zapucay por darnos el espacio. Digamos, este espacio que tenemos, que consideramos muy importante, en el cual vamos a ir desarrollando diversos temas. Ya desarrollamos los judíos anarquistas de Buenos Aires entre 1905 y la década del 50, charlamos sobre el rol del aparato represivo del Estado, los usos de Stalin en los documentos secretos del Partido Comunista de la Unión Soviética, y luego charlamos sobre Rodolfo Kuhn, el cine de Rodolfo Kuhn, y previamente a Rodolfo Kuhn charlamos sobre la lectura del Capital de Marx. Hoy lo que nos convoca, ya un poco separado, levemente separado de las temáticas que mencioné, es la idea de confines, el concepto de confines, o
problematizar de alguna manera, si se quiere, en términos espaciales, políticos, históricos, estilísticos, esta idea de confín, que puede ser también la idea de frontera, que puede ser también la idea de llano, y por eso abrimos el programa con el poema conjetural de Borges, que es de 1943, que a mi entender es todo un acontecimiento, ¿no? Como este escritor escribiendo en 1943, ¿no? Que vendría a ser como tal vez la consolidación de determinada, o por lo menos más que la consolidación, el terreno fértil para una forma de administración estatal en la Argentina que bueno, acá nos acompaña Sofía, digamos, al leer los diarios de Bioy Casares y las conversaciones de Bioy Casares con Borges, digamos, lo que sucede luego de 1943 es algo que de algún modo es ineludible al momento de pensar la producción de Borges. Sí separarnos, pero es inevitable de pensar. Entonces, digamos, la fecha 1943 me parece muy, muy, muy interesante. Sin embargo, sí. Perdón, en realidad, si lo pensamos en términos de la obra de Borges, Borges viene pensando el espacio de la ciudad que divide, ¿no? Con lo que es el campo, con lo que hoy diríamos el campo y lo que él diría la pampa. Lo viene pensando desde la década del 20. Sí. Fervor en Buenos Aires, fervor de Buenos Aires y todo eso. Claro, y en realidad lo vienen pensando un montón de personas desde la década del 20. Como lo viene pensando Girondo, lo viene pensando Roberto Art, lo vienen pensando los arquitectos que están diseñando estas ciudades, ¿no? Que se están armando. Claro, bueno, la ciudad de La Plata, bueno, ya ahí tenemos como un montón de cosas, pero a mí se me ocurría la idea de que el 43 es como por ahí la consolidación de una alianza entre determinados sectores económicos de la Argentina y políticos, y es el comienzo, o por lo menos los primeros momentos de lo que luego va a ser la construcción del peronismo. Y digamos, Borges como un autor antiperonista, digamos, cuando leemos lo que pensaba Bioy Casares de Borges, digamos, decimos 1955 celebrando, bueno, 1943 escribiendo el poema conjetural, ¿no? Donde Laprida, un hombre de letras, yace entre ciénagas. Y esta idea tan nuestra de la civilización y barbarie, tan nuestra del llano y la civilización como cayendo sobre su peso en el llano, nosotros la traemos de otra charla que tuvo otra gente con el artista Daniel Santoro, no el procesado Daniel Santoro, sino el artista Daniel Santoro, muy conocido, peronista, muy sensible a estos temas sociales o a la trama social, en una charla, un podcast que también, un programa de radio que también está en Alter Germinal los lunes, Alter Zapucay los lunes a las 9 de la noche, que es el de los amigos de Bundeslumpen. Ellos hablan de los márgenes, lo que sucede en los márgenes, que es, digamos, como muy en clave, si se quiere, de A.P. Thompson, ¿no? Esta idea de qué pasa, lo subalterno, qué sé yo, y bueno, el fútbol de ascenso como lo subalterno dentro de un espacio muy particular en la Argentina, en Buenos Aires, y Santoro lo primero que hizo fue llevarlo al poema conjetural, y dijo la palabra confines, ¿no? Todo esto de que tal vez nosotros nos imaginamos un humedal, un llano y demás, él llevó tal vez lo más tal vez pulcro de la civilización, que es un casi prócer, que es un hombre de letras, que es un hombre de leyes, digamos, lo llevó a este espacio. Entonces desde acá, desde este programa decimos, bueno, ¿por qué no pensamos la historia argentina, o mejor dicho, la literatura argentina, la realidad política muy de los comienzos del 19, de los fines del 19, segunda mitad del 19, principios del, o sea, más que principios del 20,
primeros instantes del 20 en relación a esto, ¿no? Digamos, este vínculo entre tal vez la élite y el llano, la frontera no solo respecto a lo territorial, sino respecto a una serie de cosas, a una serie de formas de nombrar las cosas, a un montón de cosas, y cerrar el programa pensando tal vez esta idea de confines hoy, o mejor dicho, los confines en una cuestión más contemporánea. Y pienso mucho en lo que sucedió estos últimos días en el Gran Buenos Aires, en Guernica, y también pienso mucho que cuando se dice confines, se lo dice desde un lugar, ¿no? Si se piensa en una perspectiva geográfica. Y desde esa perspectiva geográfica, lo primero que se me viene a la cabeza es Ezequiel Martínez Estrada y la idea de la cabeza de Goliat, ¿no? Desde esa cabeza se piensa todo, en lo espacial y lo político, y cómo también, ¿no? Decimos dónde está el llano y dónde no está el llano, digamos, y como por ahí el llano es lo más parecido a un ambiente agreste, y hay otro tipo de llano que es, digamos, se piensa desde otra manera. Así que nada, hoy me acompañan 3 personas, que distintas en sus intervenciones, si se quiere, pero me parecen apropiadas para pensar eso. Así que los saludo y bueno, está ahí la palabra para ustedes. Trayendo un poco, o sea, volviendo a Borges, porque mencionaste un montón de cosas que supongo que vamos a ir en el recorrido por todas ellas, pero volviendo un poquito a Borges, quería como recopilar esta información previa al poema conjetural, que para Borges, digamos, esta separación entre la pampa y la ciudad siempre va a encontrar como un espacio que hay en el medio, que es el espacio del suburbio, ¿no? Y la pampa es un poco esto que vos decías del personaje del siglo XIX, va a estar ahí, ¿no? El pasado va a estar en la pampa, la ciudad va a ser esto que todavía no se termina de conformar y que está en constante como construcción, que es básicamente de lo que habla, no sé, Roberto Art todo el tiempo, como esta cosa de continuidad. Y para Borges el espacio del suburbio, el espacio de la frontera, el espacio de la orilla, es un lugar que le va a permitir al tipo construir su ficción ahí, ¿no? Es como si la ficción de Borges, o esta es una hipótesis que me gusta tirar al aire, es como si la ficción de Borges surgiera de haber inventado ese espacio. Y está bueno el poema conjetural, quizás relacionarlo un poco con... Hay una parte en la cual Mansilla, en una excursión a los indios ranqueles, que habla del Guadal, ¿no? El Guadal, que es este espacio, que es un terreno blando y movedizo, y es ese terreno que no se llega a solidificar, que no se llega a crear, y es, digamos, casualmente una palabra que no es en castellano, sino que, digamos, creo que es árabe o algo así, se mancilla como que es árabe. Pero bueno, esta cuestión de que este tipo de letras, la Prida, muera en ese lugar que no está determinado, que es un lugar que está sin camino, que la Pampa era un poco así en ese momento, ¿no? Como que no había un camino surcado, las líneas del tren, todo ordenadito. Y me parece como súper interesante sacar, digamos, de contexto a este hombre letrado, ponerlo en la batalla, para definir en realidad un no espacio, una conjetura, justamente, un pensamiento, ¿no? Como algo que podría ser así, bueno, efectivamente igual eso es todo lo que se imagina la Prida, como el poema es todo el imaginario, todo aquello que todavía no sucedió. Pero me parece similar como a lo que hace Borges con esta construcción de este espacio que tampoco es muy definido y que se va corriendo, ¿no? Es como esa frontera que se va corriendo. Mientras avanza la ciudad, ese suburbio, ese Guadal, como se va yendo un poquito más hacia
los confines, como un poquito más lejos. Sí, a mí se me ocurre como hay un trabajo de Tulio Alperindongui que en realidad es un prólogo que después se terminó editando en formato libro, que es Una nación para el desierto argentino. Y más allá del trabajo, que es un trabajo muy interesante, que es, digamos, muy, muy interesante, que creo que en ese trabajo se entiende un poco Tulio Alperindongui como tutor de Romero, ¿no? Como esta idea de casi, no historia de las ideas, pero algo parecido, ¿no? Como quiénes estaban pensando la nación, el Estado, pero el título, ¿no? Una nación para el desierto argentino, ¿no? Como, es como, hay un montón de cosas en ese título, y me llevó a pensar lo que vos decís, esta idea de que es indeterminado, ¿no? Como cuando uno se toma el tren y hay 4 estaciones Polvorines distintas, y uno dice, ¿cuál es Polvorines? ¿Cuál es la frontera entre Polvorines y San Miguel? Bueno, vaya, digamos, lo indeterminado, casi que no se puede, casi que de algún modo cuesta denominarlo en el espacio, qué sé yo, la idea de una nación para el desierto argentino, digamos, esas 3 etapas que tiene el título, me parece que encierran, digamos, sobre todo porque es un libro que, bueno, las ideas, pero digamos, que encierran un poco esta idea de un patricio, no sé si era Patricio Laprida, pero un hombre de leyes, sobre todo estamos en un periodo que es un tipo de las guerras de la independencia, muriendo en ese espacio que ni siquiera es lo que después, lo que en la segunda mitad del 19 se tituló El desierto, sino que esto era no sé, el llano, digamos, el que tal vez recorrió Darwin a pie, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, es lo que me llevó a pensar lo que planteó Sofi. Sí, un poco con esto, bueno, y al haber participado en esa charla que hablamos, donde salió esto del poema conjetural, que por ahí nosotros teníamos presente y trajo en esa charla Daniel Santoro y hablando de los confines. Justo hace poco estaba escuchando un tango de Gardel, que la letra la compone Fresedo, que fue violinista y letrista, Paseo de Julio, y habla sobre esa ciudad que ya empezaba a construirse, como añorando un poco esos márgenes, y también justo ese mismo año Borges publica en los Cuadernos de San Martín su poema que se llama Paseo de Julio, y es muy claro, obviamente el tango lo menciona, ese espacio que ahora sería ahí por Alem, ¿no? Todo por alrededor, y en ese momento ya era una periferia o un lugar donde había paseantes, marineros, gente que andaba por ahí, y el tango lo menciona como un espacio, obviamente, donde se cruzaba esa gente y en esos márgenes de una manera interesante. Y el poema de Borges, que es del mismo año, Paseo de Julio, habla de una manera un poco peyorativa sobre ese espacio, ¿no? De forasteros, de marineros, un paseo con cafetines, que ya estaba dentro de la ciudad, pero había una especie de margen ahí, que él lo veía como un poco extraño, y bueno, lo retrataba de una manera, y al mismo año está bueno eso del tango, que está presente retratándolo de otra, ¿no? Sí, totalmente. Hay un libro de Sarlo, bueno, que Sarlo dedica, digamos, a escribir sobre Borges y las orillas, y justamente habla un poquito como de eso, del puerto, en algún momento, como que el puerto va a ser un lugar clave tanto para él como para Azul Solar, que eran amigos. De hecho, como todos los cuadros de Azul Solar son en el puerto, y un montón de banderas de inmigrantes, y parece como un caos festivo lo de Azul Solar, mientras que lo de Borges es como algo más nostálgico, ¿no? Como, bueno, todo ese cambio que se está dando con toda esa inmigración que está llegando a la ciudad, de la cual él se había ido, porque él vuelve de Suiza en 1920 y vuelve, y, o sea, Buenos Aires es otra cosa, no es, él se fue a principio de siglo, o sea, se va a estudiar a Suiza, bueno, un poquito más, quizás tipo
en el 10 o algo así, pero en esos 10 años son como decisivos de cambio para la ciudad y justamente se convierte como en una obsesión representar la nostalgia de lo que ya no está, de lo que él ya no va a volver a ver, que eran estas casas con sus zaguanes, ¿no? Ahora, digamos, es como un quilombo, o sea, permítanme la palabra, pero pasa eso, o sea, el tipo está intentando representar lo que ya no existe. Y eso que ya no existe, que es ese suburbio, después lo va a ir trasladando como a diferentes espacios. Lo interesante un poco del libro de Sarlo es que ella, la hipótesis de ella, es que en ese espacio que no se termina de definir, está la pregunta que abre Borges, que es cómo es posible escribir una literatura en este país periférico y una literatura que la represente sin pecar en el color local, que es el criollismo y el Martín Fierro, Don Segundo Sombra, bla, bla, bla. Pero encontrar un espacio único, ¿no? Que él lo va a encontrar en los tangueros, en los cuchilleros, en los solilleros, va a estar ahí, como el Buenos Aires de Borges va a estar ahí. Sí, está esa dualidad, y acá se ve muy claro en los dos poemas. Hablo del tango, ese canción, como un poema, ¿no? Porque es así. Y que los dos tienen ya esa añoranza de esa Buenos Aires que se está yendo, y estamos hablando de en este caso 1928, 1929, esa periferia que también avanza desde el puerto, y los dos lo ven de una manera, y obviamente la de Borges es mucho más lapidaria, y ya lo ve como una perdición, fraguándose un mundo, como un infierno vacío, una fauna de monstruos, como que resignado ante los días del destino, detrás de los paredones de mi suburbio, dice, los duros carros rezarán con varas en alto a su imposible dios de hierro y de polvo. Pero qué Dios, qué ídolo, qué veneración la tuya, Paseo de Julio. Tu vida pacta con la muerte, toda felicidad con solo existir te es adversa. Obviamente, por más que el tango, y bueno, interpretado por Gardel, tenga como un peso específico, al mismo año Borges deja como ese cuchillo, ¿no? En este poema, como ese cuchillo íntimo y con el filo ese que después termina ahí pasando en la escena del poema Conjeturar. Sí, a mí lo que me llama la atención respecto a lo que ustedes dicen, y el tango no lo conocía, el poema conjetural sí, y creo que el poema conjetural tiene una habilidad que en el terreno de determinadas disputas en la Argentina termina estando ausente, que no es la conciliación, pero es la superposición entre entre la tormenta del siglo XIX y la construcción de un país civilizado, que se reproduce como civilización o barbarie. Pero tanto Sarmiento, con su I, barbarie, su I que es una inclusión en términos lógicos, no en términos siglo XXI, y Borges en el poema Conjetural, cuando dice que el destino sudamericano, el cuchillo íntimo, que es un cuchillo cercano, si se quiere, no es un cuchillo ajeno, y lo mismo este tango, ¿no? Como estos tangos, yo puedo hablar de Jacinto Chiclana, Nicanor Paredes, todos esos tangos, todos esos cuchilleros que también obviamente están en Historia Universal de la Infamia, digamos, como romantizados porque Borges no los conoció nunca en su vida, según dicen algunos, y en una clase que participé con vos, Sofi, decían que los más comiterns, los más realismos socialistas lo fueron a trompear a Borges como si vos nunca viste un cuchillero, ¿viste? Pero esa romantización como que también de algún modo incluye, ¿no? Esta Buenos Aires de sin Maldonado, de golpe, en términos conceptuales, por decirlo de algún modo, perdón si estoy confundiendo, aparecen las orillas, aparece Nicanor Paredes, aparece esta hombría, aparece el cuchillo, aparece toda esta orilla,
todo este confín no separado, no civilización o barbarie, no tormento, los indios de la Valle o la parte de atrás del viejo billete de 100, ¿no? Como aparece toda esta mezcla, digamos, y que siempre fue un problema para el Estado, ¿no? Digamos, ¿qué hacía, por ejemplo, dónde metió a Sarmiento el Bicentenario y dónde mete a Rosas el macrismo? Digamos, como esta idea de siempre esta disyunción en la historia argentina. Después vamos a hablar igual más que nada de los confines en la historia. Creo que el poema conjetural lo que hace es como superponerlo, y es todo un desafío, por lo menos para mí, que vengo de un terreno que no es la ley, no es la literatura y demás. Sí, totalmente, hay una superposición, sobre todo en esto de la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que una literatura totalmente periférica e indeterminada se pueda insertar en una literatura céntrica? O sea, si analizamos el poema conjetural de una manera, muy teoría literaria, tiene referencias a la Divina Comedia. O sea, hay un paralelismo entre la Prida y un militar romano que aparece en el Purgatorio, ¿no? De Dante, digamos. Entonces, siempre van a estar como estos juegos literarios de Borges, en los cuales sí, ok, se está hablando de la Prida, pero se está hablando de literatura universal también, ¿no? Entonces, digamos, no, las orillas no están solas, están cargadas de alta literatura, digamos. Que es un poco también lo que sucede con el personaje de la Prida, o sea, como que hay dobles en todos lados. El personaje de la Prida también es un hombre de letras, pero es un hombre que está combatiendo, que son como casi todos los hombres, o sea, los próceres de la escuela, digamos, son así, son dobles. Y Borges también tiene esta cosa medio doble de un linaje doble, ¿no? De ser de familia patricia y de ser de familia inglesa. Como esa cosa del doble atraviesa por todos lados. Me parece que no pasa lo mismo con el espacio. El espacio de la orilla no tiene un doble, creería, tiene un opuesto. Como en ese, no lo veo, o sea, no veo que ni que la ciudad ni que la pampa sean el doble de la orilla o del suburbio, o son más pensados eso como opuestos. Y es que existe una diferencia entre el doble y el opuesto. Yo creo que sí, pero bueno, nada, eso. Sí, igual hay una cuestión en esto que es desde dónde se narran, si se quiere pensarlo como quién mira qué, ¿no? Como decir, bueno, recupero, digamos, como habitante de un mundo perdido, recupero una orilla, recupero un confín, porque los confines, ya sea en la década del 20, era, no sé, o digamos, principio del siglo XX es la huelga de inquilinos, digamos, principio del siglo XX son los obreros en estas viviendas comunitarias, digamos, más parecidas a los irlandeses en Inglaterra, digamos, porque el Estado también está trayendo un confín, que es el gaucho, para la construcción de una nación. Sin embargo, hay un nuevo confín, digamos, que de algún modo digamos, está siendo no nombrado, por ejemplo, en esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, tal vez no desde la romantización, pero sí todo el tiempo hay confines, y creo que es lo que vamos a charlar al final del programa, ¿no? Como que todo el tiempo hay una periferia que irrumpe en el discurso, en todos lados, y digamos, como que de algún modo la periferia que está irrumpiendo hasta el 30 es la periferia, digamos, anarquista, socialista, salvaje, digamos, en ese sentido, y es la que no se nombra. Y en los 40 es una periferia que no sé, que a muchos pensadores los desestructuró, ¿no?
y es ese 17 de octubre, ¿no? Pensarlo de algún modo como, digamos, de algún modo ese es el confín, que va al centro político, ¿no? Si se quiere podemos pensar después en 1820, digamos, los plebeyos en el centro político, pero cuando el confín va al centro político, ahí ya hay otro marco, digamos, hay toda otra cuestión como que se desestructura todo lo que venimos conversando de algún modo, de otro modo no. Y eso, bueno, eso podemos conversarlo o no, pero digo, me parece apropiado decirlo, ¿no? El contexto en el cual se escribe el poema conjetural, digamos, cómo se irrumpe. Quería decir, retomando a Sofi, esta idea del letrado, que también fue combatiente, hay que hacer mención de que la Prida era unitario, ¿no? Estamos hablando de que este poema está situado, ¿no? O sea, en la muerte de este sujeto, que es de 1829, la muerte. Y hay algo muy interesante en esta idea de lo conjetural, de que tampoco se sabe cómo murió, efectivamente, ¿no? O sea, hay rumores, hay relatos, no hay una idea fehaciente de cómo lo asesinaron. Y bueno, muere en 1829, ¿no? Que es una... retomando esta idea del confín, no es un dato menor en esta idea de la ruralización del poder y algunos interrogantes que se hizo Sarmiento en su momento sobre la cuestión argentina, que bueno, después fue retomado por sinfín de autores en el siglo XX. Y por otro lado, quería retomar algo que están haciendo mención, esta cuestión de, bueno, 1943, el peronismo, y cómo el siglo XIX es retomado desde el siglo XX, ya sea desde la literatura, desde la política. Me llamó la atención, bueno, este poema es del 43, y me acordaba del cierre de este proceso del 43, que es el 55, que, no sé, por ejemplo, el general Leonardi, citando Urquiza, dice, bueno, acá no hay vencedores ni vencidos, ¿no? Después, en los 70, la izquierda peronista, en este híbrido entre el revisionismo histórico y las izquierdas, hay una reivindicación también del unitarismo y del federalismo de una perspectiva muy particular. O sea, hubo como hibridaciones constantes que fueron mutando en relación a los avatares políticos que se fueron dando desde el surgimiento del peronismo, y en esta cosa de peronismo igual federalismo, gorilismo igual unitarismo, ¿no? Y se fue como replicando, y que caló muy hondo en el imaginario popular, ¿no? De hecho, gran parte de la militancia popular, política actual, sigue moviéndose en esa categoría binaria, dicotómica, como se lo quiera llamar. Por suerte, hoy en día, desde la ciencia social se ha dejado un poco atrás, ¿no? Esa cuestión, pero bueno, más allá de que sea apropiado o no, esa lectura es muy interesante, cómo se fue desarrollando en el siglo XX. Nada, quería decir. Sí, tal vez la cuestión de la hibridación va por dotarle determinada raza, digamos, determinada arreglo afín a, digamos, lo que siempre fue considerado como barbarie, ¿no? Digamos, ya sea con el tiempo se le empezó a dotar de razón política al rosismo. Con el tiempo, los estudios de Gino Germani fueron revisados, ya sea por Tantiero y Murmis, digamos, se empezó a dotar de razón a la primera década peronista, digamos, como todo lo que históricamente fue dotado de barbarie. Y cuando se dota de razón, se lo pone en una posición de ser problematizado y analizado por determinadas cuestiones. Pero en el momento de que eso sucede, de que digamos, esos espacios bárbaros irrumpen en la escena política,
es interesante que con el paso del tiempo es la historia, es la literatura lo que lo retoma, ¿no? Y en el terreno de la historia me parece importante pensar que, tal vez determinadas epopeyas argentinas sucedieron en los confines, ¿no? Recordando la primaria, la secundaria, Cepeda, la muerte de Dorrego, la muerte, ni hablar los federales, los caudillos, obviamente, pero caseros, son en espacios que, son potreros, ya ni siquiera, son potreros, son la nada. Uno va a esos lugares, uno ve determinados videos, están parados y es la nada. Ni siquiera se puede poner un cartel que diga acá lo que pasó fue esto, porque es la nada. Hay que inventar un lugar y decir, acá sí pasó, porque se le puede dar como una cuestión turística, porque realmente es un pasto crecido. Y eso me llama mucho la atención, ¿no? ¿Dónde muere Liniers? ¿Dónde son las invasiones inglesas? ¿Dónde es la crisis de 1820? Pagola, toda esta cuestión de que después, es Retiro, qué sé yo. Pero en su momento incluso también es un pasto crecido, ¿no? Eso me resulta interesante, ¿no? Sí, ni hablar del Tigre de los Llanos, ¿no? El Chacho Peñalosa. Chacho Peñalosa. Sí. O bueno, después aparece toda esta cuestión del desierto, y que a mí me parece muy interesante el trabajo que hace David Viñas, ¿no? Que me parece que esta idea de realidad política e historia argentina, creo que tiene de la década del 50 en adelante, como unos patrocinadores, por decirlo de algún modo, intelectuales argentinos, que no están casados con la línea del Partido Comunista, ni tampoco con la línea por ahí, no sé, de sur, no sé, por decirlo de algún modo, y creo que David Viñas, en su trabajo que hace sobre indios, ejército y frontera, retomando las fuentes escritas por los conquistadores en la década del 70, al fin de la década del 70 del siglo XIX, está reponiendo muchísimo de lo que venimos, ¿no? Dialogando. Y ¿de dónde sale Viñas? Sale de Ezequiel Martínez Estrada. Es Contorno reivindicando estos escritores. Ezequiel Martínez Estrada hablando de La Pampa en el Correo argentino, ¿no? En lo que es el Kirchner. Volviendo a lo que veníamos diciendo, pero la primer cita de este pastiche de Viñas es Ezequiel Martínez Estrada en Muerte y Transfiguración del Martín Fierro, diciendo: tampoco en la historia figura ese capítulo. Es preciso buscar en los materiales, en las crónicas de frontera, escrita por amanuenses asalariados por el gobierno, pues son los únicos que se conservan. Allí la conducta del blanco es pálida o puesta en contraste con la del indio, siempre peor. Después están las cartas de Cafulturá, ¿no? Están todo este epistolario entre los de Pincén, toda esta cuestión. Pero los llanos aparecen siempre narrados por los conquistadores, ¿no? Ya sea por los viajeros o por, estos que fueron a hacer la tarea de la burguesía, ¿no? Ampliar la frontera agrícola y demás. Y eso me parece muy interesante y está en este trabajo de Viñas, y es donde, aparecen irreconciliables, ¿no? La literatura y la historia política, y la historia, toda historia es política, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, tal cual. De hecho, en todo el abordaje de los últimos años de historiografía, ¿no? Que se ha abocado a estudiar la historia popular, la historia social del siglo XIX, los historiadores nos vemos obligados de alguna manera a ir a estas fuentes, ¿no? A estudiar a los que son nombrados desde los que nombran, ¿no? Claramente. Sí, todo lo que son los estudios de género, la historia de la plebe, se analiza muchas veces desde las fuentes judiciales, desde las crónicas de viajeros. Son todos documentos realizados por letrados en un periodo donde las masas en términos muy del siglo XX, pero la plebe no dejó un registro de cómo se nombraba a sí misma generalmente. Siempre hay excepciones, que cada vez que se lo encuentran es un gol de media cancha para los historiadores,
pero en general tenemos que recurrir tenemos esa complicación para el siglo XIX a diferencia del siglo XX. Claro, pero esta idea de frontera, ¿no? La frontera la pone alguien pone el alambrado. Y digamos, este debate entre Roca y Alsina, ¿no? A ver hasta dónde corremos esto y ver qué hacemos, digamos. Tal vez, digamos, quizá otorgándole a Rosas, el padre de la hibridación, digamos, como tal vez el que más complicó las cosas, ¿no? El hacendado dándole una marca de ganado a los indios, digamos. Pero que es una forma también de poner una frontera, ¿no? Es una forma de nombrar el llano también. Y es muy interesante. Digamos, Meyers hace esta idea de por qué el Facundo se llama Facundo y no Juan Manuel, digamos, porque es mejor darle, digamos, la sombra terrible que sea la del riojano y no la de un gentleman, digamos, de un hacendado bonaerense. Y de algún modo la historia argentina siempre se repite como farsa cuando un riojano es el que implanta las políticas de los Chicago Boys. Digamos, la sombra terrible de Facundo termina siendo la tragedia en todo sentido. Y termina siendo de algún modo el peronismo, que siempre se trata de recuperar de la épica, del pardo, termina siendo el que privatiza todo, digamos, ¿no? Como poniendo los puntos sobre las IES. Pero esta idea de Sarmiento, ¿no? Y este trabajo de David Viñas, ¿no? Sin perder de vista los confines, sin perder de vista la vuelta del Malón, sin perder de vista la PRIE y demás, a mí me parece brillante, digamos. En términos de método, lo que hace Viñas, digamos, en Berlín, agarrando y subrayando todas las fuentes y todo, digamos, y pegoteándolas en este trabajo llamado Indios, Ejército y Frontera, donde dice: ya lo había proclamado con su característica agresividad Domingo Faustino Sarmiento: frente a nuestras armas de repetición no hay paraguayos, ni montoneros, ni indios que valgan. Y para corroborarlo personalmente, él mismo las probó contra el paredón de la Escuela Normal de Paraná. Por todo eso, si la línea de fronteras blanca de 1744 pasaba por las guardias de San Nicolás, San Pedro, Rojas, Salto, Carmen de Areco, Luján, Mercedes, Navarro, Lobos, Monte, Rancho, Chascomús y Magdalena, hacia 1781, cautelosamente, se había convertido en un arco que se encendía desde el sur de Mendoza hasta la bahía de San Borombón en la costa central de la provincia de Buenos Aires. Armamento precario entonces y avances prudentes. En pequeños, destartalados fortines que más que oponerse a los indios servían de auténticas ferias donde plumas, quillangos, mantas, ponchos y pieles se intercambiaban por yerba y azúcar en las etapas de bonanza, corroborándose toda esa franja intermedia, densa, matizada y fecunda, donde realmente se lograba una convivencia muy contradictoria desde ya, hasta por sus recíprocos espionajes, pero donde ninguno englutía al otro ni nadie se presentía asimilado. Esto es, fagocitado en su propia identidad. Bueno, dice, en esa frontera, se sonríe Mansilla, todos eran crudos. Digamos, me parece como esta habilidad de David Viñas, ¿no? Para poner en este juego de citas esto que nosotros venimos diciendo, ¿no? Esta inclusión y disyunción entre el llano, el centro-periferia, entre la nación y el desierto, ese desierto que luego es argentino, y bueno, ni hablar de esta idea del Remington y el arma de repetición y toda esta cuestión. Digamos, acá Viñas dice, bueno, acá todos eran crudos. No sé, me parece muy, muy interesante, ¿no? Porque, digamos, sigue problematizando esta cuestión, ¿no? De la barbarie civilizada o la civilización barbarizada, o no sé. No sé, me parecía apropiada esta cita. Sí, y en esta idea de mixturaje, o sea, entra esta idea de negociación, ¿no? Y creo que en ese sentido, retomando la cita que leíste de Viñas, ¿no? Que me parece recontra apropiada, la frontera se define como un espacio justamente de negociaciones,
no solamente en términos de frontera, sino en términos de centro-periferia, de lo que puede llegar a pensarse como el núcleo político de lo que fue la configuración del Estado argentino en relación con sus periferias. Y esta cuestión de repensar hasta qué punto el centro se impone sobre el resto y no hay una idea de negociación, ¿no? No sé, por ejemplo, pensar la idea de Oslak, ¿no? Que Oslak tiene esta idea de que, bueno, el Estado se impone sobre la periferia, ¿no? Como si fuese un actor que avasolló a los 13 ranchos, como decía Alsina, y bueno, claramente no fue así. Claramente no fue así. Y bueno, como en distintos sucesos y a partir de distintos estratos sociales, eso se puede ver claramente. Sí, y no olvidemos que Indios, Ejército y Frontera es un libro sobre Mansilla, ¿no? Es un libro sobre quién es Mansilla, sobre cómo analizar la figura de Mansilla, que retomando ahí un poco lo que decías vos, Tommy, que es quizás alguien más que no sé si está yendo a imponerse, sino que justamente el viaje de Mansilla es ir a hacer un tratado, ¿no? Es ir a no combatir, es ir a hacer un acuerdo de paz. Y eso está, o sea, se ve en sus crónicas, en su excursión, digamos. Y también lo que es divertido pensar, bueno, ni hablar que Mansilla era uno de estos personajes gentleman, ¿no? Que escribía en francés, tenía una columna en el diario en donde hablaba con señoras y qué sé yo, pero también era un aventurero y era este tipo que se metía en el Guadal. Otra vez, es como un Laprida, pero sí, más suave, y además es el sobrino de Rosas, creo. ¿Sobrino? Es el sobrino sí, de Rosas. Él va a hacer ese acuerdo sí, de paz porque le está intentando manguear a Rosas un puesto en algún lado. Él le dice, yo te consigo el acuerdo de paz y vos haceme gobernador, ¿no? Sí. Algo así es. Sí, como sí. Está la famosa historia de Mansilla, Rosas y creo que era, no sé qué postre que Mansilla, Rosas lo obligó, digamos, esto en un confín, digamos, como en un confín mental, que era la estancia de Rosas de lo que es el Rosedal. Se comenta que ahí pasaban cosas muy raras y ya, digamos, metiéndonos ya en el terreno chusma total, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Digamos, dice que Mansilla iba y Rosas le dice, ¿le gusta esto? Que está, tipo, creo que era un flan, ponele. Y dice que le hizo comer como, no sé, una cantidad de platos impensado, ¿no? Como un espacio ya, una relación, no sé, la relación Rosas-Mansilla, no sé. Digamos, ni hablar digamos, el espacio de los lugartenientes, digamos, no sé, hay una cuestión que tiene que ver con el espacio rural en la historia argentina que muchas veces es sobredimensionada, ¿no? Sobredimensionada en relación al peso que tiene. Siempre se habla del latifundio y del latifundio y del latifundio, y el valor de la tierra, analizado esto por Carlos Mayo, Jorge Hellman, no sé si es Chiaramonte, y digamos, toda esa corriente, el valor de la tierra sí, empieza a tener sentido desde 1820 en adelante. Entonces tenemos que la histórica élite argentina es porteña y digamos, está ligada a lo comercial. Entonces recién después de 1820 se empieza a hablar de los Anchorena y demás, y los Anchorena, según Juan Carlos Chiaramonte, y la disputa de Chiaramonte al Perindongui, los Anchorena nunca conocieron el campo, ¿no? Entonces esta idea del confín era un confín total, porque ni lo conocían en muchos casos. Entonces Mansilla acá es muy interesante, porque Mansilla fue ahí. Entonces esta idea de todo es crudo, digamos, que recupera David Viña, me parece muy copada, ¿no? Digamos, muy copada, hablando muy mal, pero digamos, me parece muy interesante, porque es un tipo que fue ahí.
Después está la idea del mal olor de David Viñas y la desromantización del indio argentino respecto al indio norteamericano, pero digamos, el gentleman pisando el barro, digamos, no es hoy un militante yendo, digamos, a un techo para mi país. Digamos. También era una persona que ponía el cuerpo en un espacio indomable. Digamos, eso me parece muy sustancial en esto. Dice David Viñas en Indios, Ejército y Frontera: la propiedad no solo produce mano de obra servil y carne de cañón, sino también leyes y condenas, jueces y ladrones, afirma Lucien Febvre al analizar el sistema de mojones en el campo inglés y el australiano. En la Argentina, que se expande de manera creciente desde el Buenos Aires, va poniendo fuera de la ley a los indios de la Pampa y de la Patagonia. Aquí el atlau, que se llama bárbaro, infiel, matrero, salvaje o malonero. Y a medida que la valorización de las haciendas y de los campos de pastoreo va marcando una línea ascendente, su culpabilidad es mayor. Malévolo, malevo, su malevolencia es directamente proporcional al despojo de su propia tierra, y las condenas que padece se agravan. Consiguientemente, desde el cepo, la estaqueada, los azotes y hasta incurrir en la servidumbre permanente, el confinamiento solitario o el ser pasado por las armas sin juicio previo. A partir de aquí, los indios de la Patagonia llegarían a ser todos inadaptados. Parece lógico, por lo tanto, que el genocidio sea su última sentencia. Bueno, esto me parece muy interesante, este párrafo, que si bien se nos presenta tal vez como obvio, ¿no? De algún modo lo que está planteando es la valorización, es decir, la transformación del dinero en capital en el territorio hoy conocido como Argentina. Lo pienso así. ¿Por qué? Porque la proletarización del gaucho y la usurpación de la tierra se da en la dinámica de la valorización del valor en este territorio. Como, digamos, además Viñas parte por esta cita de Febvre respecto a Inglaterra y Australia, ¿no? Podría ser también Estados Unidos, si se quiere. Tal vez en otra clave. Pero esta idea de la destrucción de la trama comunal, ya sea por la quita, obviamente, la destrucción de fuerzas productivas y la quita también de los medios de producción, esto muy en la escolástica marxista, y en el terreno, como dice David Viñas en Memoria del Subdesarrollo, esa contradicción fundamental en el terreno se plantea como guerra y genocidio. Y el genocidio, digamos, la expansión máxima de la frontera, la destrucción, si se quiere, total del confín, es, o por lo menos en términos de máquina de matar, digamos, de tecnificación de la masacre del Estado, es la conquista del desierto, desde mi punto de vista, ¿no? Después eso se expande mucho más. ¿Y qué pasó, no? Digamos, no todo es el salvaje paseando por la calle Florida o Cambaceres comprando un cacique para que les sirva a los señoritos, sino también es cómo se conserva esa vida, ¿no? Digamos, ¿dónde, digamos, de algún modo podemos pensar que esta tapera, que esta toldería, que este espacio en el confín, que esta etnia, por decirlo de algún modo, no terminó siendo borrada del mapa, sino que de algún modo vuelve a aparecer, ya sea por miedo y denominación, en una vuelta al malón, en un aluvión zoológico, o en una pauta comunal propia, sin ser denominada, digamos, en un espacio de margen,
reproduciéndose en unas pautas comunales que, digamos, parecen invisibles a los ojos de, digamos, o por lo menos en la narrativa que nosotros venimos, en el hilo narrativo que nosotros venimos teniendo. ¿No? Eso me parece interesante, digamos. Sobre todo analizado desde, por ejemplo, la usurpación, sobre todo donde nosotros estamos contando esto, hubo nueva quema de toldería, digamos, donde, digamos, la valorización del valor se presenta en una revitalización de la propiedad privada como, mejor dicho, digamos, el avance sobre la propiedad privada es visto como un pecado, ¿no? Dice Marx en el prólogo del Capital, ya no un pecado mortal, sino el peor de los pecados veniales. Entonces, digamos, en todo este andamiaje que parte de esta cita de Viñas, me interesa conversar este último pedacito del programa. Sí, es que creo que hay, no termina obviamente ese exterminio digitado, no termina nunca de ser, porque también hay una necesidad, y es como que te dejan un hilo porque de ese hilo pueden seguir, y por el otro lado también está eso de la periferia, que siempre está en relación a qué, o en esto que hablamos de quién pone los límites y dónde empieza, o dónde está el puerto, dónde está el confín, de qué lado estás del lado del matorral, y también esa necesidad de estas dos voces, ¿no? Como que siempre, por ahí a veces hay más, menos poder, y en ese diálogo me parece que está eso de que nunca desaparece, y bueno, siempre está la lucha, y puede aparecer en eso, puede aparecer en eso como hablamos, y desde donde por ahí salió esta charla, y ese poema conjetural que apareció hablando en una charla con un artista, un pintor como Daniel Santoro, sobre temas que pueden ser clubes o esos matorrales potreros. El concepto de potrero, donde nace el fútbol, es eso, es un matorral, es, como hablábamos antes, esos pastizales. Entonces creo que con eso también, esa presencia, por más que, no sé, en esos términos también, ahora podríamos decir que no existen más los potreros, o como que el fútbol no se alimenta más, no sale directamente, esos salvajes no van directo, pero bueno, de alguna manera existe igual, están alimentando, y bueno, y ese sistema grande siempre come todo y te mastica, pero a la vez siempre está la otra cosa que mantiene cierta esencia salvaje, y está como esa necesidad y ese diálogo entre los dos. Sí, a mí lo que me interesa es como, digamos, Tomás planteando, digamos, la dificultad de leer la agencia de los sectores plebeyos en el siglo XIX. Parece ser que de algún modo está también ahora, digamos, se ve, digamos, no sé, los sectores populares usan TikTok, por ejemplo, pero hay una pauta comunal organizada que de algún modo no está, digamos. Y cuando aparecen programas que se llaman Policías en Acción, policías ejerciendo un torpe control social sobre clases bajas para banal divertimento burgués, digamos. O Calles Salvajes, y aparece un periodista egresado de no sé dónde diciendo, ¿y vos por qué venís acá? ¿Y este remistrucho, por qué te lo tomás? Y como tratando de hacer una anécdota, o esta gente, digo, como, ¡ey, los barras y las piñas! Y como que reviven esta idea de recordemos lo salvaje como este charco de mierda, y no como, digamos, mejor pensarlo como esto, y no como esta barbarie civilizada, ¿no? Que de algún modo garantiza el alimento y la educación de los sectores que no tienen acceso a eso, por ejemplo, ¿no? Sí, porque es tan endeble eso que a veces necesitan rápidamente tirar eso, como ahí están, mirá lo que hacen, o vos por qué haces esto. Mostrarlo rápidamente porque tiran eso, que ahí se vuelven a reconfigurar, se ponen como una civilización o algo parecido, porque si no es como que hasta no quedaría tan claro. Y por otra parte, bueno,
Esto en términos como de reproducción cotidiana de las pautas comunales, digamos, estos lugares que parecieran ser inaccesibles, están a la vuelta de la esquina. Por otro lado están las irrupciones, y eso es lo que a mí me resulta muy interesante, y que en muchos casos, ya obviamente desde los sectores concentrados de poder o desde los discursos más reaccionarios están las dificultades, pero en lo personal desde la izquierda también está, ¿no? Cuando se irrumpe la propiedad privada desde el reclamo de vivienda, por ejemplo, en un espacio, ya sea Guernica, ya sea indoamericano, esa violencia que se desarrolla en ese espacio, uno reclama y ve que digamos, pero no es una toma de una fábrica, no es una toma de un terreno, y uno lo que reclama no es que los dejen vivir en taperas ahí. Entonces, la idea de civilización y barbarie en diálogo es en el conflicto, y ese conflicto, digamos, fuera de una romantización del trabajo precario y la vivienda indigna, es la lucha de clases. Es la lucha de clases, ¿no? Digamos, un trabajador precarizado que nunca en su puta vida se va a comprar una casa, toma un terreno, ya sea de manera organizada, desorganizada, con punteros, lumpenaje, qué sé yo, y ahí entra en la escena política. Es decir, si no si no viola la propiedad privada, no aparece. Entonces, eso me resulta muy interesante, ¿no? Como al momento de ser clasificado o al momento de ser abordado esa temática, hay un montón de límites, ¿no? Y me parece interesante una idea muy cristiana, que es la de la empatía, ¿no? Decir, bueno, ¿qué carajo le pasa por la cabeza a una persona que no le queda, no sé, otra situación que esa? Este axioma que planteabas respecto a la propiedad privada, ¿no? Que se plantea como un axioma inquebrantable por todo el espectro político actual, se monta en un aval sobre el accionar represivo, que bueno, en este programa ya se ha tocado, y bueno, la importancia de Guernica me parece, es que bueno, en este momento en la provincia de Buenos Aires hay 59 tomas en curso, y por ejemplo ayer se desalojó un asentamiento en la provincia de Río Negro, que es una provincia gobernada por el peronismo, y bueno, en ese sentido me parece que la importancia de lo que hablamos un poco hoy respecto de las periferias, de la cuestión de la tierra, y me parece que hubiese sido un tópico muy interesante meter la cuestión del aparato represivo, cosa que para el siglo XIX se puede pensar de una forma diametralmente distinta por el mundo popular, y la represión tiene otro tinte, o sea, no se puede pensar tal como se piensa hoy la fuerza policial, en el marco de que, bueno, 54% de aumento de salarios a la fuerza de seguridad en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. La diferencia entre milicia y gendarme, la diferencia entre milicia del siglo XIX y gendarme de la actualidad no existe y es notoria, obviamente. Una cosa es la construcción y la constitución de un Estado, y otra cosa es un Estado en fase defensiva, por pensarlo de algún modo, ¿no? Defensiva, ofensiva, sobre todo, digamos, estos gobiernos nacional y populares que reprimen como medio con culpa o diciendo, no, quisimos arreglar, pero bueno, en fin. Lo interesante de esto es pensar cómo, digamos, esta esfera que desde hace unos cuantos años, digamos, aparece en lo privado, aparece en el margen y demás, cómo esta esfera aparece en el terreno de la opinión pública y en distintos terrenos, es cuando pone en peligro o está en potencia poner en peligro la propiedad privada, o lo que la gente cree que es la propiedad privada. Y algo que a mí me parece, digamos, que creo que nos atravesó a los cuatro, es 2001, vienen a saquear, y los vecinos de los barrios de Capital Federal, y ni hablar de los primeros cordones del conurbano, nuevamente el fortín y nuevamente el miedo a que vengan a saquear, y venían a saquear y a tomar las casas, decían. Ese era el discurso, ¿no? Y los llevan y los traen, y bueno, etcétera. Digamos, la dificultad de entender determinadas prácticas lleva a un discurso que nace con la pigmentocracia del siglo XIX
y encuentra un cauce natural en el racismo clasista y terriblemente inmundo de, digamos, esta derechización de la opinión pública. Digamos, siempre fue derecha, pero ahora está, el potenciómetro está a tope hoy. Entonces, me parece muy interesante pensar esta problemática, que en realidad se puede pensar desde la relación capital-trabajo, pero me parece que desde la narrativa, desde el hilo narrativo que salió con el poema conjetural y que fue avanzando en el tango, las orillas, los márgenes y demás, nos termina, digamos, estacionando en esta relación realidad política, literatura argentina, realidad, actualidad política y narrativo de un programa de radio un miércoles al mediodía. Digamos. Eso me parecía como lo interesante, tener una conversación sobre esto. Y que no pierda el tinte de conversación. Por mí, digamos, si quieren, voy cerrando y creo que estamos ahí al tope con el tiempo. La semana que viene creo que vamos a también interrumpir esta cuestión temática conceptual y vamos a hablar un poco del conflicto Azerbaiyán-Armenia con gente de la comunidad armenia en la Argentina y una periodista y otro chico que está muy metido en el tema, a comentar un poco esta cuestión. Bueno, les agradezco a los tres por participar y bueno, nos vemos la semana que viene.